¿okay? Y luego, aquí es donde se reúnen personajes famosos de Honduras para crear y hacer una segunda independencia. Entonces nosotros realmente la independencia de España no fue en 1800, la independencia absoluta no fue en 1821, sino fue en 1824, cuando nos independizamos absolutamente de cualquier imperio, porque nos independizamos de España en 1821, pero caímos al imperio mexicano. Y en 1824 se crea la República Federal Centroamericana, que aquí es donde están todos los estados de Centroamérica unidos para crear un nuevo estado independiente, ¿verdad? Entonces esta moneda es una moneda que fue del primer año que existió la República Federal Centroamericana y aquí, como podemos ver, está ese árbol de ceiba, ¿verdad? Que es representativo y fue así por muchos años de la moneda de esta región. Y en la parte de atrás vemos los volcanes con el sol naciente en la parte de atrás, que también todavía se utiliza, por ejemplo, en países como Nicaragua, todavía tienen esta forma y esta imagen en sus monedas. ¿Okay? Entonces, la Federación Centroamericana reúne a los 5 países y estaba dividido había un presidente, que era el primer presidente de toda la Federación Centroamericana, era José Arce, y él estaba radicado en Guatemala, y luego cada uno de los estados que ahora conforman Centroamérica tenían un jefe de estado. Entonces el primer jefe de estado de Honduras fue Dionisio de Herrera. ¿Okay? Entonces muchos decimos que fue el primer presidente de Honduras, pero en realidad fue el primer jefe de Estado. Jefe de Estado. ¿Cuál es la diferencia de presidente y jefe de Estado? El presidente era de toda la Federación Centroamericana. Entonces, cada uno de los estados que conformaban la Federación Centroamericana tenía jefes de Estado. Entonces, había un solo presidente y había 5 jefes de Estado, por decirlo así. Entonces, de Honduras, el primer jefe de Estado fue Dionisio de Herrera, 1824. Y estaba leyendo también que muchas de las monedas, cuando entró a la conquista de México, se hicieron con el material de las balas fundidas. Se hicieron muchas monedas en México. Estaba leyendo. Creo que eran monedas revolucionarias, las monedas de la Revolución Mexicana, y que hacían monedas de diferentes estados. Es probable, no tengo el dato exacto, pero es probable que pudieron haber sido de ese tipo. De hecho, los metales en que estaban conformadas las monedas te dan mucha historia también. Digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, algunas monedas nazis eran hechas de zinc, porque el material que se utilizaba para las monedas preferían utilizarlo para hacer armas, ¿verdad? Entonces dejaban el zinc, que es un material mucho más barato y se arruina rápidamente, para poder hacer monedas. ¿Okay? Entonces, esta moneda que estamos viendo es una moneda de 1824, del primer año que existió la Federación Centroamericana, y como pueden ver, es una moneda que está prácticamente sin circular. Y eso le da mucho valor a esta moneda por el hecho de estar en esta condición, ¿verdad? Y también por el hecho de ser tan representativa del inicio de la Federación Centroamericana. ¿Y esta más o menos qué costo tendría si te tocara que subastarla o venderla? Me ponen en aprietos con los costos porque, bueno, tiene un valor sentimental muy fuerte para mí. Esa me la heredó mi abuelo. Sin embargo, he visto subastas de monedas similares a esta de ese mismo año y de esa misma denominación, de unos $4,000, $5,000, dependiendo de la, como te decía, de la condición de la moneda, ¿verdad? Pero como te digo, el valor sentimental va mucho más allá de ese costo, ¿verdad? Varía bastante, ¿no? Puede variar, pero más que todo varía por la condición. Entonces, esta misma moneda en diferentes condiciones tiene diferentes precios. Pero como te decía también, depende de quién quiera comprarla. Si alguien la quiere de verdad, puede estar dispuesto a pagar más de lo que el valor actual del mercado es. Y otro dato también, aparte de los costos, dentro de la numismática hay una moneda que creo que es la considerada la más pequeña del mundo, que es de Nepal, que en el siglo XVIII creo, o en el siglo XVIII, que hicieron una que tenía 0.8 milímetros, que dicen que pesa igual que una pestaña del ojo. Así, esa no sé. Tengo una moneda muy pequeñita que en un ratito la voy a buscar, que te queda en la yema del dedo. No sé qué tan pequeña, pero podría investigar esa de Nepal. La que yo tengo es de la India portuguesa, la que era muy pequeñita también. Esa creo que es la más pequeña que tengo en mi colección, pero tengo que buscarla para enseñarte. Pero son como curiosidades dentro de la numismática. Claro. Vos decís que exagerado, dentro del tiempo, cómo pueden permanecer a pesar del diámetro todavía
como que fuera una hostia, que con la lengua la... Entonces, imaginas cuántas se le perdían en el camino a los que la andaban, sí. Entonces, y eso era algo que estorbaba para el que lo andaba, ¿verdad? Entonces usualmente le hacían algún agujerito para poderla. Por eso algunas monedas, de hecho de las que le he mostrado, tienen agujeros, porque en aquel tiempo pues, no existían los bolsillos. Entonces le hacían un agujero y le pasaban un hilo o cualquier pedazo de cuerda, lo que sea, para poderla andarla en el cuello o alrededor de la cintura. En algunos casos, en las monedas, por ejemplo, chinas, le hacían un agujero en el centro y las iban poniendo como en un palito y las iban apilando de esa manera. Entonces tiene diferentes usos también y diferentes razones de tener esos agujeros. Y otra pregunta, en la parte de la Revolución Francesa existe una etapa donde la moneda deja de llevar la silueta del rey, ¿verdad? Pero es por la misma revolución, porque empiezan a aparecer símbolos de la libertad. Claro. Después de la última efigie de rey que salió es la que te mostré, Luis XVI. De ahí no volvió a... Posterior ya no salía ningún rey, ningún emperador, hasta que llegó Napoleón Bonaparte y él, no en las francesas, pero sí en esa república italiana, por ejemplo, que él quería hacer, él puso su efigie ahí. Sin embargo, en las monedas francesas ya salía, por ejemplo, esa la que mencionás, la representación de la libertad. ¿Igual la tenés? Sí, tengo monedas francesas de esas. Si quieres después le tomamos fotos para... y salieron otras imágenes también, ¿verdad? Y luego, bueno, pues estamos hablando de cómo la Federación Centroamericana vino a convertirse en el nuevo estado que unía a todos los estados de Centroamérica. Entonces, cada uno de los estados no era una república todavía, sino que eran Estados Unidos. Y el primer presidente, el primer jefe de estado era Dionisio Herrera. Sin embargo, tenía una relación bien cercana con Francisco Morazán, porque Dionisio Herrera era tío político de Francisco Morazán. Estaba casado con una hermana de la mamá de Francisco Morazán. Y de hecho fue uno de los que educó a Francisco Morazán, ya que Dionisio Herrera tenía una de las bibliotecas más importantes en su tiempo, y ahí era donde Francisco Morazán aprendió incluso diferentes idiomas, y aprendió también sobre la información que le venía desde el viejo mundo, sobre la Revolución Francesa, sobre el movimiento de la Ilustración y todos estos temas. Entonces él se fue formando de esta manera y eran muy unidos con Dionisio Herrera. De hecho, hubo un boicot contra Dionisio Herrera. José Arce, que era el presidente de toda la federación, arresta a Dionisio Herrera inculpándolo de que quería robarse un tabaco, porque en aquel tiempo el tabaco era como el café ahora. El tabaco era lo que movía el dinero en esta región, y él lo estaba acusando de que se estaba queriendo robar ese tabaco, y lo apresa y le hacen golpe de estado. Entonces Justo Milla, que era el vicepresidente en ese entonces, le hace golpe de estado, era militar, y se queda en el poder. Y ahí es donde empieza la lucha de Francisco Morazán, nuevamente. Entonces Francisco Morazán, por medio de la famosa batalla de la Trinidad, que la vemos en el billete de 5 lempiras, en el fondo de una pintura famosa en hondureño que representa la batalla de la Trinidad. Entonces él, en pocas horas, creo que esa batalla duró unas 5 horas, y él libera nuevamente, retoma el poder de Honduras, y se proclama también jefe de Estado de Honduras. Francisco Morazán. Ahí es donde se proclama jefe de Estado. Él se proclama jefe de Estado. Donde empieza la independencia de Honduras, el camino a la independencia. Sí, bueno, Honduras ya era independiente del Imperio Español, y luego fue independiente del Imperio Mexicano, que te mencionaba, y ya prácticamente ya estábamos como Estado independiente. Sin embargo, regidos bajo la Federación Centroamericana, que duró hasta 1839. Que vos tenés una moneda de la Federación Centroamericana. Es la que estoy mostrando ahorita, sí. Esa es la de la... ¿Era un centavo? No, esto eran 8 reales. 8 reales, y era de plata. Entonces esta era la denominación más alta de esa moneda. Ahí eran de 1 real, de 2 reales, de 4 reales, y esta de 8 reales. ¿Quiere decir que Honduras pasó por la conquista de España después de México? Sí, así que nuestra independencia absoluta fue hasta 1824. La independencia de España fue en 1821, pero caímos al Imperio Mexicano. Está esta fecha, este año de 1921 también va... ¿O 1821? 1821. 1821, la independencia de España.
Y luego, en 1824, independencia del Imperio Mexicano. Y esa sí es la independencia absoluta de Honduras, ¿verdad? Pero bajo el régimen de la Federación Centroamericana, pero fue un tratado que se firmó. De hecho, José Cecilio del Valle fue quien redactó este tratado de independencia y fue firmado por los diferentes gobernantes de los estados que la conformaron, ¿verdad? Entonces, Francisco Morazán retoma el poder de Honduras y le perdona la vida a Justo Milla y lo destierra a México, de hecho. Y entonces viene Francisco Morazán y él mostró ahí que no estaba enamorado del poder y renuncia a la jefatura de Estado de Honduras porque lo están llamando a El Salvador, que lo necesitan allá para liberarlos también de las garras, digamos, de José Arce. Entonces él se reúne 1.400 hombres, alrededor de 1.400 hombres, entre hondureños y salvadoreños, y se va a El Salvador. Y logra liberar a El Salvador y se hace jefe de Estado de El Salvador también. De hecho, Francisco Morazán fue jefe de Estado de todos los países de Centroamérica, menos de Nicaragua. ¿Por qué? Bueno, nunca llegó hasta Nicaragua, pero fue jefe de Estado de Honduras primeramente, luego de El Salvador, luego fue jefe de Estado de Guatemala, luego se lanza como candidato a la presidencia, ya no jefe de Estado, a la presidencia de la Federación Centroamericana y la gana. Y él se hace presidente de toda la Federación Centroamericana en el primer mandato, derrocando o ganándole en las elecciones a José Cecilio del Valle. O sea, Francisco Morazán y José Cecilio del Valle eran contrincantes políticos en ese entonces. Entonces, después de los 4 años de Francisco Morazán como presidente de la República Centroamericana, vuelve a lanzarse él junto con José Cecilio del Valle, y en este caso gana en las urnas José Cecilio del Valle, pero muere antes de llegar al poder. Muere de un paro cardíaco. Entonces vuelven a hacer elecciones y vuelve a quedar Francisco Morazán por segundo periodo consecutivo. Ya por unanimidad, me imagino. Bueno, ya ante el otro contrincante ya había ganado José Cecilio del Valle, pero bueno, muere. ¿Pero quién no le sirvió otro contrincante después de José? No estoy seguro si tenía otro contrincante, pero creo que se reunieron para decidir que él siguiera como presidente. Y sí, siguió por 2 periodos. Hay un dato que dice que de 1824 a 1838, que duró lo de las provincias de Centroamérica, en la federación siempre Honduras decidió utilizar estas monedas, pero no sé si se refería a esta o a otra, que no habla de los símbolos del país, sino que habla de el escudo de la federación como tal. Sí, es que este era el escudo de la federación y esta era una moneda de la federación, y te voy a mostrar una moneda específica del estado de Honduras, que se parece en el diseño. Esta moneda de 1833, ¿verdad? Yo me imagino que es esa de la que te estoy hablando. Sí, esta esa porque tiene la misma simbología, si ves acá, pero dice triángulo. Estado de Honduras. Y en la parte de atrás, en la parte de atrás tiene las mismas 5 volcanes que veíamos en la Federación Centroamericana. Pero sí, te voy a mostrar entonces la siguiente moneda, ya que estamos hablando de esto, que esta fue la primera moneda provisional de Honduras. Esta fue en 1862. ¿Verdad? Esta es, si te veías, todavía el árbol de ceiba de la parte de enfrente y en la parte de atrás del triángulo que vos decías. Esa es entonces. Esa es la que yo te decía que duró de 1824 a 1838. No. Esta que te estoy mostrando es de 1862. Ese triángulo fue en 1862. En 1862 se proclama Honduras como república. Ese fue el otro cambio importante de Honduras. 62. Hasta el 62. O sea, la Federación Centroamericana termina en 1838 o 39. Y luego Honduras queda como Estado de Honduras, independiente. Estado de Honduras, y fue llamado Estado de Honduras hasta 1862, que se proclama República de Honduras. Y de hecho, el título de República de Honduras fue dado aquí en Santa Rosa de Copán. En Santa Rosa fue. Sí, porque Santa Rosa en ese tiempo era capital o sede de gobierno de Honduras. Y de hecho, a pocas cuadras bueno, estamos aquí en el centro, a pocas cuadras de acá se hizo la reunión para darle ese título de República a Honduras. O sea que Santa Rosa de Copán cumple con un papel muy importante en la historia de Honduras, siendo que aquí se le dio el título de República. Pero también fue capital, ¿verdad? ¿O no? Fue capital de Honduras. Bueno, realmente fue sede de gobierno de Honduras creo que en 3 periodos diferentes. Y en 1862 fue uno de ellos. Y todas estas monedas también que se circularon en la federación, en estos años de la federación,
fueron acuñadas en Guatemala, pero se fueron utilizadas en El Salvador, Honduras, Costa Rica. Sí, la Casa de Moneda de Nueva Guatemala era la que producía todas estas monedas de la región. Me imagino que históricamente debe haber algún sitio que simbolice o que especifique dónde fueron creadas. Sí, hay un lugar que se puede ir a visitar en Guatemala, donde fue la Casa de Moneda de la Nueva Guatemala, que le llamaban. Y es muy importante, de hecho tiene mucha historia. Había Casa de Moneda, por ejemplo, en México. Había Casa de Moneda también en Guatemala. Había Casa de Moneda en Bolivia, ¿verdad? Entonces eran como diferentes lugares donde se acuñaba moneda de manera oficial. Okay, entonces esta moneda también es importante porque fue el cambio de la moneda del Estado de Honduras a República de Honduras, esta provisional que estamos viendo. Y la siguiente moneda después de esa fue esta, el real. Este, por ejemplo, es un medio real de 1869. Ahí, este era el estilo de la moneda de ese tiempo, hondureña, ¿verdad? Y aquí vemos el escudo de Honduras en ese momento. Y la moneda también de la federación que vos acabas de mostrar anteriormente también se utilizaba, pero ya cuando se estaba defragmentando esta federación. O sea, salió hasta después de 1821 que Honduras estaba independizando, ¿verdad? Sí, la moneda que te mostré fue la primera del primer año de acuñación de esa moneda, 1824. ¿Y que cuánto fue cuando tiempo inició la duró? federación. La federación duró de 1824 a 1838-39. Esa moneda, bueno, después de ser la Federación Centroamericana, también empezaron a emitir moneda de los estados, de los diferentes estados que conformaban la federación. Entonces en 1839 dejó de ser Federación Centroamericana, se desunieron los países. De hecho, Francisco Morazán fue derrocado, él decidió irse a Perú, por ejemplo, porque aquí lo iban a matar. De hecho, fue derrotado por recuerdo cómo se llamaba, por Rafael Carrera. Rafael Carrera era un indígena que era revolucionario y era como el némesis de Francisco Morazán, ¿verdad? Lo pelearon varias veces y en una de ellas le tendió una trampa y casi lo mata. De hecho, quien le salva la vida es José Trinidad Cabañas, que era parte de la milicia. Él le salvó la vida. Le salva la vida a Francisco Morazán y lo hace que logre escapar. Y Francisco Morazán, pues derrotado, se va para Perú. Él decide irse para Perú. De hecho, en Perú ellos tenían un altercado con Chile, los peruanos, y le piden a Francisco Morazán que él sea el líder de los peruanos para ir, porque sabían de sus conocimientos militares. Y él decide no hacerlo. Él dice, no, es una batalla que yo no conozco, que no siento. Entonces decide no hacerlo. Y se decide regresar, porque su sueño siempre era volver a reunificar la Federación Centroamericana con los diferentes estados. Y ahí es donde se va a Costa Rica. Entra a Costa Rica, derroca al presidente en ese tiempo de Costa Rica y se hace jefe de Estado de Costa Rica también. Y ahí es donde muere, ahí es donde lo traicionan, lo capturan y lo fusilan. Ya sabemos la historia de Francisco Morazán. ¿Qué razón lo termina en un ambiente tan trágico al final? Bueno, porque él entró por la fuerza a Costa Rica y de hecho él quería reunificar a la Federación Centroamericana, pero creo que solo El Salvador lo apoyó en esto. De hecho, hasta Honduras estuvo en contra de él. No quería la reunificación. Costa Rica no quería reunificación. Guatemala no quería reunificación. Entonces, todo esto hicieron que todos estuvieran en contra de él, ¿verdad? Entonces, lo logran capturar en Costa Rica y lo asesinan. ¿Cuál hubiera sido al final uno de los mayores resultados que los países de Centroamérica hubieran obtenido si se hubiera quedado como una federación? Bueno, te imaginas el poderío que tuviéramos ahora como nación, si sumas todo el Producto Interno Bruto, todas las capacidades que tendríamos como un país unido, las carreteras, las playas, los puertos, todo unificado, tendríamos una fuerza mucho más fuerte. Una potencia mundial. Seríamos potencia, no sé si de las más altas mundiales, pero sí mucho más de lo que somos ahora. De hecho, hubo diferentes intentos de reunificación. En 1890, si no me equivoco, hubo también un intento de reunificación. De hecho, yo tengo una medalla, no hablando acá, una medalla que se lanzó para poder conmemorar la reunificación de esos países. Sin embargo, hubo un golpe de Estado en El Salvador y no firmaron al final. Solo se quedó en planes.
Y bueno, seguramente hemos escuchado a Bukele hablar al respecto también de la unidad centroamericana. De hecho, yo hace muchos años escuché una charla de él explicando lo que sería la Federación Centroamericana, la unidad de los países centroamericanos, comparándolo con otras potencias del mundo. Y yo creo que no podría ser una mala idea de considerar si en el futuro se podría reunificar una federación con los países centroamericanos. Yo no dudo que Bukele tenga eso en mente, ¿verdad? Pero no sé qué tan factible pudiera ser o qué tanto apoyo tendría. Pero sí, definitivamente que seríamos un país fuerte, ¿verdad? De unir todos estos estados. Sería interesante al final ver con qué moneda terminaríamos, ¿va? Eso sería interesante ver, sí. Me imagino que ¿cuál sería el diseño de la moneda? La norteamericana tendría una gran influencia, ¿va? Sí, pero yo creo que se tendría que emitir una moneda específica del estado. Sí, porque así se hace. Cuando hay un nuevo estado, para poderle dar validez al estado, una de las primeras cosas que hacen es emitir una moneda. De hecho, hay monedas incluso de movimientos, más que de países, también hay movimientos a nivel mundial que lanzan una moneda para darle ese peso. Incluso el Estado Islámico de ISIS, por ejemplo, emite moneda para poderle dar ese peso o esa validez como Estado, según ellos. Y en el tiempo de la federación, también otro dato que me llamó la atención fue que muchas de estas monedas las utilizaban como identidad regional o de un país. O sea, andar una moneda era como identidad al final, demostrar de qué país venía. Y ya al final no solo se consideraba un pedazo de metal, sino que aparte de la historia que se cuenta, también la autenticidad que tiene una moneda de estas que en ese momento funcionó. Y otra cosa también que muchas veces, como la historia es tan antigua, todos estos relatos, que probablemente con el paso del tiempo se pudieron modificar algunos hechos, ¿va? Que sé yo, que tal vez que Francisco Morazán no murió de la forma en la que creemos, un ejemplo. Alguno de los relatos, como es muy antigua la historia, pero con las monedas vos argumentás y decís fue real, hay como comprobar y es un hecho que permanece. Sí, hay información que queda plasmada en la moneda y de hecho las monedas es como una rama complementaria a la arqueología. Entonces, por ejemplo, en imperios antiguos, por medio de las monedas es que ellos han ido como llenando los vacíos de los emperadores. Por ejemplo, ¿qué emperador fue? ¿De qué año a qué año? Por medio de la última o la más reciente y la más antigua moneda que encuentran de ese emperador. Entonces así van sacando esos rangos de años. Casi la misma función que juega un jeroglífico también, sí. ¿Va? Algo así. Así es, porque hay información ahí. Entonces esa información, como te decía, habla de la religión, habla del estado político, así es. El tipo de metal, el tipo de denominación que utilizaba también habla de la economía de ese entonces. Y así, cada moneda es una historia que contar, ¿verdad? Entonces es interesante poder estudiar las monedas porque el numismático se separa del acumulador, el coleccionista acumulador, por el hecho de que estudia las monedas, estudia el contexto del momento en que esa moneda circuló, estudia el porqué de esos diseños, el porqué de esas palabras, etc. Entonces, todo eso le va dando un valor histórico importante a la moneda. Y fíjate que la numismática en la rama de la historia como carrera básica, educación básica en los colegios, también podría ser una forma más fácil de canalizar toda esta información porque yo en historia, cuando estuve en el colegio, conocí toditito esto que vos mencionaste de los reyes, los emperadores, los presidentes, pero también con una moneda como comprobación, pues también podrías acordarte más fácil y lograr identificar hasta años, te podría memorizar mucho más fácil todos los cambios de gobiernos que hubieron, los problemas políticos, algunas situaciones que históricamente quedaron enmarcadas en cada uno de los países, porque esto de cómo fue derrocado Francisco Morazán, también lo de Napoleón, me parece a mí sumamente fascinante. Vas a ver que con las monedas vos recabas toda esa información. Sí, porque es algo que vos puedes palpar, que puedes ver, que puedes tocar y también está relacionado a la sinestesia, el hecho de poder tocar algo y eso te queda más grabado en tu mente, ¿verdad? Y para mí esto es apasionante por eso mismo y poderlas poner en orden y tenerlas juntas y poder contar una historia, tratar de contar una historia
con mis limitaciones, pero por medio de las monedas darte un cuento completo, una historia por lo menos resumida de lo que sucedió, para mí es muy bonito, pues es algo que me apasiona y que trato de ir investigando más al respecto y poder mejorar la colección de una u otra manera. Y acompañaría perfectamente los documentos que ya existen de la parte histórica también, ¿va? Perfectamente, ahí así hay correlaciones también. Entonces vos puedes correlacionar la información que sale en esa moneda de esa época con los documentos históricos. Para que coincida, y si algo no coincide, vos decís, este símbolo que sale en la malla, no, hay algo Aquí hay que investigar y su razón de ser va a tener, ¿verdad? Entonces sí es muy importante poder hacer esa correlación, y por eso te decía que es por ejemplo una ciencia complementaria a la arqueología y a otras ciencias que te pueden dar mayor información o corroborar cierta información que tal vez no tenías tan clara. Ya ha sucedido muchas veces de esta manera. Entonces, no sé si te faltan más monedas. La última que les quería mostrar, esta que creo que es una más conocida, que es la famosa Bamba, que es la primera moneda de un lempira que nosotros manejamos. Antes pasamos de los reales, los pesos, y nuestra moneda actual es el lempira, y esta fue la primera moneda emitida ya con el nombre de lempira. De hecho, en ese entonces, en 1931, en ese entonces en el Congreso tuvieron que votar entre dos opciones. Era el lempira o el morazán. Así se pudo haber llamado nuestra moneda también. ¿Lempira o morazán? Lempira o morazán, y ganó lempira. Por eso nuestra moneda se llama lempira. Diríamos un morazán. Un morazán, así es. Y de hecho, nosotros no tenemos ninguna moneda en circulación con la cara de Francisco Morazán. Sí hay algunas monedas conmemorativas de oro que tienen la imagen de Francisco Morazán, pero son un poco comunes. Y en El Salvador sí tienen monedas, o tuvieron monedas antes de dolarizarse, con la cara de Francisco Morazán. Y también un dato curioso sobre lo de la Bamba es que hay unas personas que creen que nunca fue oficial, que esta moneda nunca fue oficial, que se hizo de manera provisional, y otros dicen que el nombre de Bamba proviene porque cuando vos la tirabas al piso sonaba bam, el sonido bam, porque era algo inglesa. Ajá, entonces no sé qué tan real o si será... No, fue una moneda de circulación oficial, sí, y era de plata, ¿verdad? De hecho, todavía los coleccionistas la compran. Una moneda con un buen estado podía estar entre los 700 lempiras hasta los 1200 si está en mejor estado. Así como esa. Esta podría estar unos 900, diría yo, ¿verdad? Pero hay en mejor estado todavía. Hay algunas sin circular. Esta está todavía un poco circulada, ¿verdad? Se hizo la moneda de un lempira hasta 1937, ¿verdad? Y después se dejó de sacar esta denominación, ¿verdad? Y se utilizaron las demás monedas de 10 centavos, de 5 centavos, de 1 centavo, 2 centavos. ¿Verdad? Entonces es importante que conozcamos un poco la historia, ¿verdad? de nuestra moneda, y cómo las monedas nos cuentan una historia también completa de nuestro país. Y estas bambas son bastante difíciles de conseguir, ¿verdad? De poder ver. Es las monedas más controversiales creo que tenemos en el país, porque son las más reconocidas por el valor que tiene, por ser de plata y por lo grande que son, ¿verdad? Sí, son bonitas y son grandes. Hay personas también que creen que su valor es mucho mayor del que realmente es, ¿verdad? Y las guardan como tesoro, y está bien, ¿verdad? Y hay algunos que se ofenden cuando uno les dice el valor real del mercado, ¿verdad? Porque ellos esperan que sea más. Entonces todo esto es importante conocerlo, ¿verdad? Y para mí aunque no tengo pensado vender mi colección, pero el valor monetario también me da información al respecto para poder valorar mi colección. Y así, si tenemos monedas que nos han heredado nuestros abuelos también, aunque no las vayan a vender o no las vayan a regalar, pero conocer el valor real de la moneda es importante. Así como esa del penny, que podría ser uno de los valores económicos que tiene la moneda, pero también el valor histórico que rescata cada uno de los centavos norteamericanos. Exactamente. No sé si vos tenés en la colección un penny. Sí, tengo. Yo colecciono también monedas de Estados Unidos por su año y su ceca. La ceca es el lugar de donde fue emitida la moneda. Entonces, por ejemplo, hay monedas de un penny que, voy a poner, es de 1972, pero hay de 1972 sin número de ceca, sin letra de ceca. Hay otra que tiene una P, que fue hecha en Filadelfia. Hay otra que tiene una S, que fue hecha en Seattle, y así. Entonces, yo colecciono de cada año, pero de las diferentes secas. Y el penny empezó en 1912.
Ahí fue el primer año de esa y el último, pues al parecer ahorita 1925. Y trato de tenerlas todas, me faltarán como unos 8 años para poder completar la colección de pennies, pero esa no la ando acá porque es grande. Es grande. Sí, la colección de Estados Unidos, porque la colecciono por año de las diferentes denominaciones, y es un álbum bien grande, ¿verdad? Pero sí, es eso como otra locura de los coleccionistas, también coleccionar por año y tenerlas todas seguiditas. Bien categorizado, ¿va? Sí, entonces cada quien se complica como quiere, pero sí, es apasionante para nosotros. Pues sí, pues la verdad es de que está sumamente interesante este tema de la numismática. Tal vez más adelante podemos hacer solo los emperadores, ¿va? Sí, también, Y podemos hacerla. podríamos hablar acerca también de las cajas de subasta, incluso de cómo funcionan. Sí, sí. Podríamos invitar a otra persona para que nos pudiera hablar acerca de cómo hace él para vender y comprar, porque hay muchas personas que sirven de intermediarios, ¿va? Sí, se puede hacer. Yo conozco muchos que le entienden bastante a ese tema y podríamos hacer un podcast bonito al respecto. Con mucho gusto, solo me dices, Juan. Pues bueno, no me queda más que agradecerte igual a la gente, invitarla a que se suscriban al canal. Agradecer también al patrocinador del podcast, que ahora es STV Internacional, que es una empresa de televisión a nivel nacional, internacional en Guatemala, en Honduras, a todas las ciudades de aquí de Honduras. Y pues invitarlos a que puedan visitar la página de ellos, la página de nosotros y los perfiles tuyos, que tal vez te animas algún día a poder montar alguna casa de empeño sobre la dinero. Dios, no me animo a eso, pero no, de repente, usualmente hay una asociación de numismáticos de capítulo de Copán que hacemos algunas reuniones, pero también exposiciones de lo que tenemos, no solo de monedas, de billetes, de fósiles, de memorabilia, de tantas de antigüedades y así, para que estén pendientes y puedan ir a compartir con nosotros. Guan.